Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues nuevamente por aquí, conversaciones reflexivas de Tito y Rodolfo. ¿Cómo está Rodolfo? Bien, Bueno, pues contento de estar por aquí, Omar. bienvenidos nuevamente. Hola amigos, es el momento en que ustedes pueden invitar a sus familiares, amigos, que nos vean porque vamos a seguir con nuestras conversaciones reflexivas. Estábamos conversando la vez pasada, Rodolfo, antes de iniciar esto, de que los seguidores que nos escriben mencionan mucho que tenemos el estilo incluso interesante como para que ellos aprendan también cómo dialogar entre ellos. Me llamó mucho la atención ese tipo de comentarios porque me estaba explicando esta señora que escribió de que ella lo está necesitando mucho dentro de su hogar porque no conversa, dice. Ahí cuando tratamos de poner un tema en, para conversar, lo que resultan son más bien discusiones porque no se dejan hablar entre ellos, cada quien grita más que el otro, se interrumpen con frecuencia y entonces eh, ella estaba diciendo que la manera que nosotros hablamos, o sea, eh, ambos estamos permitiendo a la otra persona que se exprese de la manera en que, en que lo considera más conveniente. Y estas son pues apenas cosas que uno puede ir aprendiendo. ¿Qué ibas a decir? No, que fíjate que el arte de comunicarse, decíamos hace ratos, es un arte a aprender. Entonces yo creo que en el caso de la señora habrá que ver, desconozco los datos, si uno, el nivel de comunicación que han tenido toda su vida, porque por lo general en nuestras sociedades porque aquí no nos enseñaron. ¿De quién estás hablando? ¿De tus papás, de tu familia? Si a ellos tampoco les enseñaron. Entonces la cosa es, la sociedad te enseña. Por eso muchas veces los hijos e hijas se parecen más a la cultura de la sociedad en la que viven que a la cultura familiar. Pero ¿qué tenemos ahí? Que de pronto vos decís, hey, yo no sé, pero en un momento determinado he aprendido, y ese es el tema que vamos a traer ahorita, dialogando con mi cerebro. Porque quiero aprovechar y hacer ese amarre. Vos me decías, Rodolfo, ¿por qué me estás diciendo que pretender dialogar con mi cerebro? Porque te acuerdas que estábamos hablando en el programa que Sí. uno tiene que No, aprender. yo te voy a poner al mío también. No, y es que porque vos me decías, Yo creo que nosotros dialogamos con el cerebro, fíjate, espera, no, pero sinceramente. ¿dónde está el punto que yo quiero traer? Estábamos hablando de la personalidad, me decía, es que yo no conozco, yo ahí soy ignorante. Y yo dije, no, Tito, no se te olvide, 100.000 millones de neuronas, con 10.000 conexiones potenciales, 280 trillones de gigabytes de información, ese cerebro está trabajando que vos no lo dejes. El cerebro es más sabio que la conciencia. Viene el cerebro y trae la información. Y yo lo que hago es, eso sí es lo bueno. Vos traes la información y yo la rescato y la traigo y la convierto en tema. ¿Te acordás? Tito, Rodolfo, los autores. Pero que tenés ahí, ese es un arte. Ese es el arte de comunicarse, que no es nada sencillo. Porque no se trata de, puede ser oír, escuchar y comprender, escuchar y aplicar. Yo oigo, está hablando, pero no lo entiendo ni me importa. Y eso es lo que ocurre comúnmente. Por eso decía, a las familias se impone en el mundo del otro o abren las puertas del universo, del mundo del otro u otra. Ahí es donde aparece que son los temas que vamos a ir trabajando en comunicación. Porque comunicarse, Me estás haciendo pensar, pero ya estoy adelante. educado, porque viste que el otro día me pusiste a pensar y quedé viendo por allá. Ajá. Ahora me estás haciendo pensar porque te sigo viendo. Bien, y sabes qué, Ay, madre, y qué esa es bueno. otra cosa, si te has fijado con el aparecimiento de la comunicación a través de algo importante, los móviles, vos vas sustituyendo, vos ya no le ves a la cara a nadie, le mandás corazones, le mandás Uh emoji, -huh, como le llaman, uh -huh. pero desaparece esa posibilidad, porque el ser humano que te está ahí enfrente tiene mirada, y algunas veces la mirada dice cosas, vos podés mostrar desinterés o interés en una mirada, y te acuerdas la canción que te envié de que dice una No, palabra, una mirada no dice nada. o como aquello que hablábamos el otro día también del cuando la gente hace Ajá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Si la persona tiene una historia de no comunicación, porque mira, no comunicación verbal, porque siempre se comunica. Aquí
es una cosa importante. Todo el tiempo nos comunicamos aún con el silencio. Aún con el silencio. No, el silencio comunica. Olvídate, el silencio tiene un poder de comunicación impresionante. Ajá. Bueno, impresionante. ajá. Entonces, ¿qué tenés ahí? Entonces, es Esa es la huelga de los obreros, brother. Cuando vos decís silencio. La cosa es, igual que tú mencionabas el párrafo de la canción, hacerse hermano o hermana de la vida. Entonces tenemos que aprender a leer desde otras direcciones. Y vos decís, bueno, yo ahí me quedo y volvemos al punto de dialogando con el cerebro, para que no se lo olvide, porque podría parecer que nos vamos por las ramas, pero es lo siguiente, y vos decías, yo no conozco. Entonces yo vengo y me siento y digo, hey, puede ser que alguien, imagínate que tenés a alguien que se especializa en trabajar con la conducta, te puede leer tus ideas, mira tus gestos, tus reacciones, va viendo tu historia y te conoce. Pero aquí la pregunta es, ¿quién se comunica con tu cerebro? Se puede hacer a través de la hipnosis, porque se hipnotiza a alguien y se lleva a niveles inconscientes, pero no a nivel cerebral. Entonces, cuando te decía eso, es que tu cerebro ha acumulado tanta información y la ha organizado de tal forma que yo vengo y vos traes el tema y yo lo que le pongo es a las autoras que nos ayudan a leerlo. Eso cuesta hacerlo en familia. Eso es una realidad. O sea, el reto de comunicarse con otro ser humano es eso, que se tiene que convertir en desafío. Porque vos decís, no, mira, nos comunicamos, todos los días hablamos. ¿Lograste meterse a su universo? ¿O solamente hablaron de cosas del día, de las noticias, de lo que van a hacer, de lo que no van a hacer? ¿O lograste meterte en ese ser humano que va allí? Que ahorita, como cuando nos estamos viendo, vos aparece un gran montón de información que te está generando la comunicación, configuración subjetiva que después voy a explicar en algún capítulo. Es que tenemos ahí, conocerse a sí mismo es un arte. Y en el caso de este, conocer a los demás, todavía mucho más complejo. ¿Entendés? Pero si aprendiste. Es que todo, yo te decía ahora, a la vez pasada, y te había interrumpido también, como en esta oportunidad, porque ya me hiciste detallar esto, de que el gran problema del ser humano es de que, oye, ahorita ya estamos saliendo del interior, que al principio estábamos hablando del interior, y como yo te explicaba a vos, que seguramente existe un miedo generalizado de conocerse uno mismo, porque le van saliendo cosas ahí que tal vez uno no las había cerrado y ahora comienzan a hacer. Pero ahora ya estamos en otro nivel, ya estamos hablando que ya te conoces a vos mismo, en este caso, pues como yo lo hago ya. Entonces ahora tenés ya un poco más de capacidad para poder comprender a los que te rodean. Porque aún en ese sentido, cuando vos conversas con una persona que te rodea, vos, tu familia inmediata, tus compañeros de trabajo, lo que sea, si es que llegas hasta allá, es porque también no querés, te da miedo ahondar en lo profundo de este ser querido, porque quizás hay cosas que mejor no querés saber. Y sabes que sanado también, perdonado también. Y con la otra persona también, no importa que hayan cosas ahí que no queremos saber. Y no tiene que ser necesariamente que hayan sucedido conmigo, pero quizás cosas, traumas personales que tal vez puedan tener, que tal vez yo ni sé, ni supe, pero que le sucedió. Sí. Entonces, esas son cosas de que yo también digo sanado. Y eso mismo, yo lo hago con todo el mundo. Incluso con vos, yo no sé si vos tendrás por ahí un poco de cosas, yo no sé. Pero ¿sabes qué? Sanado, ¿verdad? No me importa. O sea, yo estoy conociendo a esta persona con este todo, y lo que tengas ahí sanado, no importa. Y espero que vos lo tengas sanado, ya está, se acabó. Pero no voy a quedar en eso. Eh, no, estamos hablando de cómo ayudar a conversar sin ese background que tal vez puede desarrollar una discusión fuerte y hasta pleito, pues, y todo eso. ¿Por dónde ando? No, para comenzar, andás en astral, o sea, ya en el terreno filosófico. Pero ¿qué teníamos ahí? ¿Será miedo? Porque ya decíamos que el miedo es
aquella emoción que le llaman negativa, que nos avisa de un peligro, nos dice que algo puede ocurrir y eso hace que de pronto reaccionemos. O puede ser ansiedad, la famosa ansiedad existencial, el hecho de que vos no sabes por qué, pero andás hay algo allí. ¿Qué es la ansiedad? Es el miedo para lo Es, desconocido, es el a lo que miedo. no sabes que va a aparecer. Pero es miedo Ah, no, también. no, es que el problema es la ansiedad. Mira, la ansiedad es uno de los procesos más excelentes que aparecen en la vida. Acuérdate que el cerebro crea sus herramientas. ¿La ansiedad de qué le sirve? La ansiedad es un esfuerzo del cerebro por ver el futuro, porque la ansiedad es al futuro, el remordimiento al pasado, pero la ansiedad al futuro, y te le pone un miedo, ¿me entendés? Porque te dice, pues está dirigiendo la mirada a lo negativo, porque si es a lo positivo te pone la alegría, pero la alegría anticipada, pero aquí tenés el miedo, entonces vos decís, ¿tengo miedo de qué? Y ese es conocerse a sí mismo en este tipo de proceso. Vas a tratar de traer otro rincón del conocerse a sí mismo, ¿y sabes cuál es? Es el hecho de decir, hey, el miedo es algo que yo tengo, lo uso adecuadamente, se puede usar el miedo, se puede orientar, se puede influir a partir de tu filosofía de la vida y tus ideas de las cosas, podés generar tal influencia que el miedo de veras lo Yo soy orientes. miedoso. Sí, me lo decías aquel día, Yo soy miedoso. pero te vences a vos Ah, mismo. sí. Y vos decías, no, ¿para qué me van a decir que eso no lo Sí. puedo hacer? No, Yo lo hombre. hago. Sí, hombre. Es A mí, autoeficacia. a mí me gusta tener miedo porque me previene de muchas cosas. Porque le pongo atención. Cuando a mí me Eh, da miedo algo, le pongo atención. y es que acabas de traer, ¿ves? Vos decís, yo no conozco a nadie, me estás trayendo el tema, lo estás Ah, tejiendo. ok. Veamos, ¿sabes qué? El miedo viene y te dice, te dice, hey, pará, no corras, porque la alegría te puede hacer correr. No, no corras, detenete y pensar. Entonces el miedo frente a las cosas que tengo enfrente, te acuerdas de la percepción, ese es bien fácil porque aparece. Pero ¿qué pasa si yo reviso el miedo en sí? Y me pregunto, ¿a cuántas cosas les tengo miedo? ¿Y cuál es el punto? No lo vencí. Y si vos no vences tus miedos, si no vivís sin miedo, lo más probable es Si que no no, estás que no acostumbrada. avances muchas veces en la vida y después en el futuro veas hacia atrás y veas lo que aquel día no te dejé hablar, pues estabas interesante, era el hecho de los escombros que he dejado por no tomar decisiones, de Que los, ahí fue donde quedé viendo para el otro lado. de los retos que yo no De vi. tu hijo. A ver, Salvador, Ajá. mi hermano, Ah, ¿qué pasaba? Eso es conocerte a vos mismo. ujú. ¿Ves? Eso es algo nuestro que viene surgiendo y aquí lo vamos a construir. Por eso le decimos a los seguidores y seguidoras en la red que este es capítulo tras capítulo y si quieren de verdad pasar del nivel básico al intermedio, aunque no nos vamos a meter en el avanzado, de llamémosle el arte de vivir, de la perspectiva de conversaciones reflexivas de Tito Rudolfo. Perfecto. ¿De qué tenemos ahí? Conversar conmigo mismo y así vamos aquí. El miedo. Entonces, yo puede ser que vive el miedo, otra cosa es que yo interprete el miedo, otra cosa es que yo sepa que el miedo es una parte de mi cerebro que me está diciendo algo. Logro dialogar con mi cerebro para que me explique para qué sirve, cómo lo uso. Y eso es lo que vamos a tratar de llevar desde aquí. Que en un momento le decimos, mire, el miedo tiene una característica. ¿Se ha fijado que usted le da vueltas y le da vueltas a lo que acaba de ocurrir? Y aún si en un momento alguien falleció y vos tenés experiencias negativas previas, te arrepentís y te lo traes y te lo traes. Ese es el miedo que le está tratando de decir a dónde está el asunto. Por el otro lado viene el miedo y te dice, hey, la ansiedad. Si vos no haces ciertas cosas, esto en el futuro va a repercutir. Entonces, dialogar consigo mismo significa también saber para qué tengo cada una de, para qué me sirve la alegría, para qué me sirve la tristeza, para qué me sirve la ira, que es algo bien problemático, para qué me sirven cada una de las emociones que tengo. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en estos espacios. Esa forma de conocerse a sí mismo, que no es que alguien te pone un test y te diga, va, escriba, me gusta huele las flores, está bien, me gusta las matemáticas, etcétera. Mira, discúlpame, Uh-huh. porque esta es una pregunta que te iba a hacer desde hace tiempo. Y en esto, por ejemplo, es, es razonable decir de que, de que los, todos tenemos diferentes personalidades Ah, no, absolutamente. definidas. Por ejemplo, Mm, la personalidad de Rodolfo como catedrático,
la personalidad de Rodolfo como amigo, la personalidad de Rodolfo como padre de familia, la persona como amante, como, como, como hijo, o sea, y que vos digas, bueno, ahorita voy a estar con mi mamá, sé que la personalidad es la de Rodolfo hijo, Si y se, te pu- pones con... si se puede dar, sí, esa es una característica psicosocial del individuo. Y es yo y mis roles. Porque vos cuando te relacionas con los demás aparecen tus roles. El rol del padre no es igual al rol del hijo, se actúa de manera Claro, distinta. Te diferente. aparece yo y mis roles. Ese es un tema. El hecho de que de pronto vos decís, Ese es un y tema, no lo yo y haces, mi rol. y no lo haces conscientemente, sos No, no, inconsciente. no, no, nada es consciente. Porque, Esto es, y te aparece dependiendo de la cultura. lo, Porque, lo puse categóricamente ahorita porque estamos en el diálogo, pero pues, ese, pero ajá. esas cosas se hacen que vos vos no es que estés pensando, hoy te voy a ir con la personalidad. No, eso es inconsciente. Ajá. Y es una economía del cerebro, porque no tenés que estar Pues inventando cómo imagínate. actuar. Sí. Ya te dice, este es el molde, y vos sin darte cuenta te aparece, y metafóricamente te metes en una. Gastaríamos más energía en lugar de 20, 25. Ajá, entonces, ¿qué tenés? La pregunta es, en cada uno de los roles actúa de manera distinta. Uh-huh. Porque yo que trabajé en clima organizacional me daba cuenta que una persona cambiaba con los superiores a diferente cómo se relacionaba con los de su mismo nivel y aquellos que consideraba inferiores en la estructura organizativa. Te parecería el rol del empleado, el rol del compañero y el rol del verdugo o verduga. Entonces va a depender de las condiciones, pero aparece también de tu personalidad. Porque la pregunta es, ¿y la personalidad es estable? Existe cierta relativa estabilidad de la personalidad. Y Porque, esa es la... porque ese es como una línea también con la bipolaridad, porque Ajá. imagínate, entonces, ¿son de verdad o de mentira las personas bipolares? O es porque les conviene en un momento dado comportarse de una forma y en otro de otra forma. O sea, ese que está allá arriba, que está, ve, ahora, tal vez por el miedo, por esto, se convierte, ¡pum!, automáticamente, sin darse cuenta, se convierte en esta otra personalidad. Pero, pero ¿será verdad o por eso? ¿No? Ahí hay una cosa, vos me traes algo. Uno, el papel del psiquiatra, porque la psicología estudia aquello que no es trastorno psicológico, como eso. Ahí aparece el psiquiatra. Y la psiquiatría ha mostrado que existe lo que se llama múltiples personalidades. Hay Uh-huh. una película, no recuerdo el nombre, donde este tiene como 11 personalidades. Me preguntaba si era real. Pero ¿qué tenemos ahí? Que también aparece el hecho de que esas múltiples personalidades son, es biológico, la locura, se van a hacer Ajá. otros temas. Uh-huh. Pero pensemos que es un tipo de trastorno. Sí, se da. Sí, se da. Imagínate tu cerebro teniendo que lidiar con dos personalidades, por ejemplo. No es lo mismo el ciclotímico, que la persona ciclotímica es que en la mañana te saluda bien contenta y alegre, y a rato sin qué ni para qué, entre comillas. No es serio, seria. Esa es la ciclotimia que cambia de estado de ánimo. Pero entonces, Pero no es como cambio de personalidad también eso. O sea, en un trabajo, cuando vos ves, vos no estás hablando de ese ciclo tímido. No, este odio bipolar. Este, ¿me ajá, entiendes? Así como cataloga ajá, la porque gente bueno, normal. Pues. porque la ciclotimia es un trastorno psicológico, emocional, pero O si no, dice, ay, vino amargado hoy. ajá, también. Ajá, pero bien amargado, no es una persona que de pronto oye, no, así es, le decís. No, él habla y algunas veces O no así habla. es. Ajá, así es. Ya utilizas categorías, pero aquí el punto era conocerme a mí mismo implicaría eso, que yo me dé cuenta cómo me relaciono con mi mundo y cómo mi mundo se relaciona con ellos. Y cerrando el punto que traíamos que era dialogando con mi Que, cerebro, si te fijas, yo te decía, Tito, vos me traes la información, porque tu cerebro la recolectó. Si mira, 280 trillones de GB, ¿crees vos que el cerebro se va a quedar, que no ahí lo va a querer decían que llenar? teníamos que vivir como 1500 años. 1500 años para poder ver. Y además de eso, parece que lo comparaba con el número de estrellas de la Vía Sí, Láctea. porque después de eso, en la manera en que vos ibas prosperando, también se iba multiplicando eso. O sea, eh, la capacidad iba a ser muchísimo más grande de consumir en 1500 Años. años. A la madre. Uh-huh. Wow. Para usar un poco más de la capacidad que tiene además de comprender la vida el cerebro. Pero imagínate que fuera un gran montón de carreteras. Estoy viendo los freeways uno encima del otro.
Aquellos que no usas se van a ir destruyendo y eso es lo lastimoso de la vida. Que por cuidar algunas veces tesoros, el celular que no se me pierde y si se me pierde me robaron el alma, también estamos perdiéndonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta por la forma en que vivimos, por la forma en que pensamos, por la forma en que actuamos. Y por eso en este programa les queremos traer reflexiones de dos personas que de pronto trataron de hacerse hermanos de la vida y de pronto, si el conocimiento es un abecedario, estamos rasgando la B. Por lo menos ya pasamos la A, pero imagínate para llegar a la Z, tal vez ya no nos alcance en este tiempo que nos queda de vida. Pero ¿qué tenemos aquí? Eso es dirigir la mirada hacia mí mismo e importante hacia los demás. Porque los demás, fíjate, vos me traías otro punto que era este. El otro que yo veo no es el otro que yo produzco. Porque yo te veo a vos a partir de toda esta construcción que ha tenido, que me da un sentido subjetivo cuando te Sí, veo. no, indudablemente. Y por eso es que surgen desviaciones que llamamos nosotros como el fanatismo, pues. Entonces, que el fanático no solamente mira la realidad, sino que hace fantasía de cómo quisiera verlo a la persona o por lo que es fanático uno. Y el tema del fanático, de verdad que habrá que ver si en un momento determinado es un fanático, es un lunático o es alguien que verdaderamente tiene una idea clara y la mantiene, no sabemos. Pero veamos, para que no nos vamos a perder también el otro de los temas que salía ayer, que yo te comentaba que hablaba con Edward y John por separado y me decía, entonces vos te comunicas con Dios a través de tu pensamiento. Y hay 5.300 y algo religiones que va a depender con qué pensamiento te comunicas con Él. Pero ya te olvidaste que también Dios, vos ya viste, me decía, vos mismo has dicho, que las neuronas se comunican entre sí, Oh, sí. que ya hablaste con el lenguaje de ellas, con el lenguaje de esa otra parte tuya, que sos vos, porque tu cerebro y tus neuronas son vos, pero no se quedaban allí, me decía, y ya te metiste en los protones y neutrones y esos vacíos y la comunicación que establecen entre ellos, donde todo es energía, me decía. Ya aprendiste ese lenguaje, allí busca a Dios también. No solo creas que lo tenés ya, porque Dios te dio 11.000 millones de neuronas con 10.000 potenciales conexiones entre ellas. Otros hablan de 20.000. Hace 250 trillones, parece, de conexiones y con una capacidad enorme. Pero digo, eso es conocerme a mí mismo. Descubrí qué es lo que me ha dado Dios para que dialogue con Él. Y cuando venga a sentir, yo me integro con Él en todos los niveles. Pero bueno, ese Sí, es un porque tema. ya después, ya en el mundo exterior, ya comenzaba a comprender más a las plantas, comenzaba a comprender más al, a los árboles, al universo entero, a todo lo que te rodea, comenzás a comprenderlo porque ya llegaste a ese punto de que arreglaste todo y está surgiendo ahora a, a vivir donde estamos, bueno, ahorita. En este cuerpo de cuerpos, yo creo que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces al principio, Somos nosotros esas neuronas y eso somos nosotros aquí, dentro de un cuerpo que ojalá que no se canse todavía. y usando la imaginación y la fantasía, voy a imaginar que cuando yo penetre en esos rincones de mí mismo, en ese rincón de las conexiones entre mis neuronas, ese rincón que no logro ver, sino que lo tengo que fantasear de cómo mis protones, neutrones y todo lo demás de ese universo se comunican entre sí, para darme cuenta, y es lo que vos decís, hacerse hermano de la vida y después hacerse parte de la vida. Saber de que ese árbol, y porque se están estudiando, y han descubierto lo que aquel día te decía, que tenían llanto, lo habían detectado porque dependiendo del estímulo de agua o sequía, Correcto. así reaccionaban. Entonces, he aprendido a dialogar con Dios en todo el idioma que Él tiene. Yo te he comentado también ese día que estábamos hablando de eso, que yo había visto también, no sé, un reportaje, ¿no? De que decían que estaban haciendo test con plantas que habían sido testigos de algún asesinato. Y decíamos que no habíamos cierta opinión o hecho, pero Ajá, interesante pero porque se va por esa línea, uh, las capacidades que tiene el pensamiento que ahorita desconocemos. Fíjate, pero también me hablabas aquí, vos decías el arte de dialogar con uno mismo. Vos me decías, es difícil el arte de dialogar no, con uno claro que mismo. es difícil, ¿Por qué estás definitivamente que pensando en eso? es difícil
Bueno, porque uno no sabe lo que se va a encontrar cuando uno está dialogando con uno mismo y si es nuevo en eso. Yo te decía la vez pasada de que, pues, ya con la experiencia que yo tengo, que no se me hace tan difícil, pero el que es nuevo va a tener, hay que tener valor para poder tocar los puntos que se le van a ir apareciendo como, y sabes, generalmente los recuerdos más así fuertes y que uno lo quiere tapar, muy probablemente sean lo de la niñez. Porque en ese momento vos estabas vulnerable a todo, todo. Ya una vez que uno va creciendo, pues los mismos golpes y todo eso, ya sabes cómo, cómo zafarte de ellos, cómo capearte de ellos. Y al final hasta lograste adquirir ese arte de defenderte. Pero cuando uno está pequeño, que eso que decías, bueno, la vez pasada, ¡pum! Esos impactos que te causan las emociones, ¡pum! Porque vos no sabes, estás tierno, estás vulnerable, Vulnerable. estás vulnerable totalmente. Y después has ido aprendiendo a través de la experiencia de la vida o, o de tu interés por aprender cosas en la vida, que entonces ya venía a saber cómo defenderte de eso. Algunos escogen la violencia, otros escogen ser lo que sea, pues, y otros escogen aprender con sabiduría, de la sabiduría de los demás. Yo siempre he dicho que el adagio chino, ¿verdad? Que solo un tonto aprende de su propia experiencia, porque los sabios y los inteligentes aprenden de las experiencias de los demás. Y insisto nuevamente, por eso es importante, mi amigo, que se inscriban, se suscriban, compartan esto, háganle clic en la campanita, porque estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Sí. Y vos, fíjate, traía varias cosas que las voy a considerar para después, pero hay una muy importante, y es el hecho de, hey, y este regalo que traigo yo, que se llama cerebro, y tiene una cualidad que se llama inteligencia, a eso me lleva. La inteligencia no solamente tiene que ver con la manera que analizas, con la manera que comparás, con la manera que generalizas, no, tiene que ver con el contenido de tu conciencia. Y si tomo la cuestión, hacer ser hermano de la vida y dialogar con todos esos idiomas químicos, de las estructuras atómicas, me logro comunicar conmigo mismo al nivel adecuado. O sea, la inteligencia me está permitiendo tomar información, fíjate, que logre capturar un poco más la realidad real, no la realidad imaginaria, porque muchas veces uno se autoengaña creyendo que ya tiene la realidad descrita en sus verdades. Aquí el punto es, ¿con qué verdades me muevo? ¿Cuál es el contenido de mi pensamiento? ¿Con qué información le doy a mi conciencia para que mi cerebro la use? Porque el pobre va a tener que estar un poco medio atareado tratando de descifrar qué es hecho y qué es opinión. Todas esas cosas se aprenden. Ajá. Todas esas cosas se aprenden definitivamente partiendo de conocerse uno mismo. Y esto parece que estamos redundando, pero es importante decirlo una otra vez, como el ejemplo ese que estábamos hablando de ese seminario de las láminas. Mientras vos no tenés conocimiento, no, no, no podés ser efectivo en ese campo, porque no tenés conocimiento. Pero una vez que uno tiene conocimiento, viene a ser más efectivo. Y si lo repetís, pues por supuesto que te convertís en una persona habilidosa. Tenemos que desarrollar el hábito y la habilidad de conocernos con nosotros mismos. Tenemos que. Eso es una misión de todos los días, porque en esa manera en que nosotros nos conocemos, podemos ser más efectivos en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Así es. Y este es el punto de, le tengo miedo a pensar distinto a como he pensado siempre, porque vos traes, yo conozco las cosas, yo conozco la vida, pero la aspiración del cerebro siempre va a ser obtener la mayor información
que le permita verdaderamente conectarse con lo que tiene enfrente. Entonces vos decís, bueno, esa es la parte que yo conozco. Y si alguien dice en este programa, hey, por un rato piensen de manera opuesta a su sentido común, a la forma típica en que lo han hecho. Y si tengo miedo a eso, porque vos hablabas de miedo a conocerse a sí mismo, ¿es miedo? O puede ser que de pronto yo me quede con lo que llamamos ignorancia disfrazada de saber. Y yo por eso, cuando alguien defiende con mucha vehemencia sus cosas, me pregunto, ¿cuánto de verdad tiene lo que está planteando? Desde mi perspectiva, porque puede ser que las de otras tengan 1000 No, y el de otras tenga 100. o también se está auto vendiendo uno, como está en eso. Porque está como reafirmando de que lo que vos pensás en realidad te gusta o una manera de interpretar si de verdad no es lo correcto que estás haciendo. Cuando uno se pone a hablar así de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde me voy a parar yo para tener el amplio criterio que me permita ver lo correcto e incorrecto, considerando la historia y la cultura? Porque sabemos que lo que es correcto acá en el occidente puede no ser correcto en el oriente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Me logro meter a ese nivel para pensar lo que es correcto o me quedo nada más con esto que yo considero lo correcto? Y ahí es donde aparece lo que yo te decía. Cuidado, hay que revisar si no tenemos un saber que responde a esta frase. Ignorancia disfrazada de saber. Oílo bien, ignorancia. Te puedo decir, hay que sumergirse en el conocimiento de sí mismo y de la realidad, leyendo de la mejor forma. Y eso es lo que pretendemos hacer en este programa. Por eso es aquel, no sé si, ¿cómo se le puede llamar aquello? Que dice, el que sabe, no, el que sabe y sabe que sabe, es un sabio. Seguidle. El que sabe y cree que no sabe, está confundido. Ayudarle. El que no sabe y cree que sabe, es un estúpido. Pero también ayudar. Pero también ayudarle. Mira, voy a construir el cierre con tu frase. Comenzame con el último. ¿Qué dice el que? El que no sabe y cree que sabe, El que sabe, el que sabe, el que no sabe y cree que sabe. Entonces eso nos lleva a algo. Conocerse a sí mismo significa que yo sepa que no sé y me pregunte si es importante para el desarrollo de mi vida, mi destino y el destino de aquellos que tengo como responsabilidad humana. Es decir, tengo la información adecuada para moverme en esa dirección. O lo que está pasando, y vuelvo al punto, esto es esa zona de ignorancia que yo la disfrazo de saber, porque no sé, cree que sabe, dice. Y lo peor es que se ufana de saber. Y ese es el punto. Muchas veces la motivación puede ser el deseo de prestigio, el deseo de estatus, el deseo de información. Yo sé. Y lo peor que viene que todo el mundo dice, ahí está él o ella que siempre dicen saberlo todo y no saben nada. Pasemos al segundo nivel. Vos decías el que... Porque vos hablas, de si quieres comenzar con el primero, el que sabe. El que sabe y sabe que sabe es un sabio, seguídalo. Entonces aquí hay una cosa. Yo sé el nivel de lo que conozco. Porque pongámoslo en nosotros, por ejemplo, yo sé, digamos, yo tengo un conocimiento, 20 años con el tema de personalidad y otros temas, pero personalidad fundamentalmente. Yo sé que sé del abecedario de la personalidad y la estamos estudiando con mis hijos y Salvador los miércoles, por ejemplo. Con Salvador nos reunimos, hice un manual del ABC de la personalidad de 70 páginas me salió y lo estamos discutiendo. No pasamos de la primera página todavía. De que tenemos el que sabe. Yo sé que ese abecedario estoy rasgando la C, ponerle A, B, C, pero mira cuánto me falta para llegar a la Z. Yo sé eso. Y sé que lo sé. Y eso me obliga a decidir. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando, entonces, sos un sabio, pues. Entonces, seguidle. Por favor, no. Eso es lo que dice lo que yo digo. Va, pero yo me voy a quedar, ¿sabes? Bueno, ve. Entonces vos tal vez caes en el segundo. El que sabe y cree que no sabe es un ignorante. Ayudarle. Sí, porque ignorás. Buenísimo. Pero ignorás. Entonces ahora estoy en ese plan, yo te estoy ayudando ahorita. ¿Ves? Ayudarle, dice eso. Entonces, mira,
Sí sabe, bro. El que sabe que es ignorante cuando se ha metido en un campo de mucho, porque es que la ignorancia muchas veces tiene que calificar, este es un gran No, ignorante. no, no, Ah, es pero que no es estamos a hablando, eso. no, yo sé. Ignorancia es que crees que no Ahí sabes. está, no, espérate. El ignorante que sabe que es ignorante puede hacer dos cosas. Se autoengaña, dos, se engaña a los demás. O descubre que la ignorancia son zonas que no ha logrado penetrar y comprender y decide meterse a explorar a la que le importan. Ese es el segundo, esa es la que le seguía. El que no sabe, que es como decir la ignorancia, y sabe que no sabe, es un ignorante, ayudarle. Entonces, ¿dónde quedo yo que diría así? El que sabe y sabe y que ignora. No, no, Porque yo sé que ignoro no, muchas, en las áreas de la personalidad ignoro el 70%. ese está agregando un punto más. Ahí está, cabal, agreguémoslo, ya lo vamos a anotar. Ahora, Bueno, pues agregue. veamos el primero, el que vos mencionabas, el primero. El que sabe y sabe que sabe. Ahí Es está, un ya sabio, hay que cerramos. seguirle. El otro, el que... Es el que sabe y cree que no sabe. Él sabe. Ah, ese sos vos. No, tú sos ignorante. Sos vos, ¿sabes por qué? No. Porque vos me has dicho, yo no sé. Bueno, a lo Y mejor empezamos sí. en el tejido, aparece toda la información. ¿De dónde sale? De tu cerebro, tu conciencia. Bueno, No, entonces mira, a lo mejor no, califico ahí. no, yo también. ¿Sabes cómo nos queda? Somos ignorantes en la conciencia y sabios con el cerebro. El punto es cuál es el que dejo que salga en mi vida. Este que es inteligente o este que es sabio. Bueno, Muchas veces en las corazonadas nos aparecen las emociones, el sabio, pero no siempre. Entonces hay que preguntarse, ¿me conozco a mí mismo, mi parte ignorante y mi parte sabia? Y mi parte ignorante la tengo clara, porque muchas veces uno puede decir, yo no soy ignorante de muchas cosas, y vos decís, "Ey, de verdad que sí somos ignorantes casi en todo". para mí, yo soy ignorante o sea, en casi todo, Ahí o está, sea, en entonces somos todo. ignorantes. Es más, y hasta en lo que creo que sé, siento que estoy ignorante porque hay un caudal de información todavía que ni se me ocurre que la sé. ¿Me entendés? Entonces, hasta en lo que supuestamente sé, todavía soy ignorante. Y por eso esa ansiedad de conocer más, de saber más, de aprender más, porque yo, bueno, por lo menos en mi caso, yo creo que me voy a morir y nunca voy a llegar al 100% de toda la información que debo de tener en cualquier disciplina, aún en la que me puedo sentir que sé. Y eso me lleva a que alguien podría decir, hey, hay dos formas de decir soy ignorante. Soy ignorante de esto que caemos en la cuenta, decimos, ignoramos tantas cosas, pero puede ser desde la autoestima. Es que yo soy una gran ignorante, un gran ignorante, soy tonto, te asocias con otra cosa. Entonces nosotros estamos partiendo que si vos decís a alguien ignorante, no le estás ofendiendo. No, para Tal vez nada. te estés refiriendo al hecho de que tiene una serie de áreas, así como nosotros, en los cuales ignoramos, pero lo bueno de que tenemos necesidades cognitivas, es lo que vos acabas de decir, busco, me informo, y estos espacios para eso No, sirven. yo la palabra ignorante, cuando quiero decir alguna cosa negativa del ignorante, no empleo esa palabra. Puedo emplear cualquier otra. Puedo, puedo emplear tal vez la palabra, pero para decírtelo como quizás como insulto, pues, podría decir tal vez retrógrado, ¿no? O algo similar a Algo eso, similar, pero ajá. no necesariamente decir como ofensivo que vos seas ignorante de nada. O sea, puta, sí, para mí todos somos, volvemos a caer otra vez a lo Sí, mismo, pero pues. bueno. Todos ignoramos cosas, ¿me entiendes? Y esa es la idea de este programa, porque así va a quedar. Es, si usted está de acuerdo, es el hecho de que vamos a conversar nuestras visiones que no son la verdad, son aproximaciones a un fragmento de la realidad en la que nosotros nos hemos metido. Porque te pongo un ejemplo. Con Salvador, él me dice, hey, yo quiero aprender, él es economista, administrador, yo quiero aprender de personalidad. Vamos a estudiar solo antes de morir, le decía, conozcamos qué es la personalidad. Todos los miércoles estamos reunidos analizando la personalidad. En ese aspecto decimos, por lo menos, me recuerdo una frase que yo le decía a algunos amigos en el pasado, Julio, Miguel y Oscar, hey, por lo menos rasguemos un poco de una de las verdades que andamos cargando, porque nosotros creemos estar llenos de verdades y al final ignoramos la realidad tal cual es. Así que Tito, con eso Bueno, pues, prácticamente... pero antes de despedirnos, quiero mandarle precisamente un saludo a Salvador porque he estado escuchando
sus verdaderas análisis. Y te agradezco tu tiempo, Salvador, y todas tus recomendaciones. Y también te mando un saludo, estés donde estés, disfrutando de tu vida. Hasta entonces, amigos, ya saben, por favor, suscríbanse, háganle clic a la campanita, compártanlo con los amigos y continuamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.